Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Cuando usted cante, cuando usted toque música, cuando usted predique, cuando usted haga algo, hermano, va a estar la gracia de Dios en su vida. Y la gente va a sentir esa bendición de Dios, que eso es lo importante. Eso es como cuando se llega a una iglesia. Bueno, el templo que esté bonito es importante, claro que sí. Que todo tenga un orden, que haya una reverencia, que los hermanos estén bien vestidos adecuadamente para servir a Dios, etcétera. Todo es importante. Pero hermano, que no falte la presencia de Dios en un culto. Que no solo se vayan diciendo: ay, qué orden, qué reverencia, qué bonito cantaron, hasta el mensaje hasta me arrulló y me durmió. Qué bonito los hermanos, que son muy amables. Hasta las mojarras estaban sabrosísimas. Que no sea solo eso. Que cuando alguien se vaya, diga: voy a volver porque en ese lugar yo sentí la presencia de Dios. Definitivamente, así como lo dijo Jacob, ¿verdad? Cuando iba huyendo para Parán Aram, dice que le agarró la noche y se quedó en un lugar. Y usted sabe que la gente que está hecha para la batalla, ese hombre agarró una piedra y lo puso de almohada y se acostó ahí, hermano. Peor allá en esas tierras calientes no se necesita sábanas de nada. Y mientras estaba durmiendo tuvo un sueño. No soñaba que una fiera lo atacaba o que un espíritu maligno del desierto lo estaba acosando, no. Hermano, tuvo un sueño lindo. Dice que miraba una escalera grande que daba las puntas desde la tierra hasta el cielo, y miraba que ángeles subían y ángeles bajaban, subían, bajaban, y Dios estaba al final. Y Dios le habló. Y ese hombre se despertó. Se puede imaginar usted qué sorpresa, ¿verdad? Y qué emoción. Porque él dijo: esto no es otra cosa que Betel, dijo él, casa de Dios y puerta del cielo, porque Dios está aquí y yo no lo sabía. Alabado sea el Señor. Dios está aquí y no lo sabía. Y ahí mismo hizo voto delante de Dios. Así es en la casa de Dios. Ahí en la casa de Dios yo tengo que sentir a Dios. Yo tengo que sentir la presencia de Dios. No es solo lo logístico, todo la organización, todo lo demás. No, tiene que ser, hermano, la bendición de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tengo que sentir la presencia de Dios. Pero para eso tiene que haber un pueblo que llegue temprano a orar. Para eso tiene que haber el director del culto, tiene que estar lleno de Dios. Para eso el músico, el cantante, el predicador, todos los que estemos ahí participando, estemos llenos de Dios, para que todos podamos sentir la bendición de Dios. Entonces se van a romper las cadenas, los yugos, y se va a meter la presencia de Dios. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Se va a ir el cansancio, se va a ir el sueño, se va a ir la pereza, se va a ir, hermano, la indiferencia, se va a ir la frialdad, el sueño, todo eso se va.
hasta la enfermedad. Porque se va a manifestar la presencia de Dios. Porque así es, donde está la presencia de Dios hay sanidad, hay salvación, hay restauración, hay fortaleza, hay consuelo, hay bendición de Dios. Y salgo renovado por el poder de Dios. Por eso es que uno de los requisitos es que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, llenos de la presencia de Dios. Porque si están llenos de Dios no va a haber ni orgullo, ni prepotencia, ni nada de esas cosas, sino humildad, amor y gracia de Dios. Y dice también, y de sabiduría. La sabiduría del mundo es una y la sabiduría de Dios es otra. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cómo se va a notar que tengo sabiduría de Dios? Es que soy temeroso de Dios. El que no, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la sabiduría que viene de Dios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y luego nosotros mismos nos damos cuenta que nos hace falta. Y se lo podemos pedir a Dios. Señor, a mí me falta tener amor, Señor. A mí me falta, Señor, el gozo de tu salvación. A mí me faltan recursos. Me falta fe, Señor. Hasta los discípulos lo reconocieron en una oportunidad. Señor, aumentanos la fe. Se dieron cuenta que no tenían mucha fe y le pidieron a Dios al Señor que le aumentara la fe. Pero también, si nos damos cuenta que nos falta sabiduría porque no nos funcionan muy bien las cosas, como que no lo estoy haciendo muy bien, como que me falta completar, entonces tengo que pedir a Dios sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Claro, hay consejeros, hay maestros que nos ayudan a mejorar, pero a quien hay que decirle, Señor, ayúdame. Cada vez que yo hablo, meto la pata, Señor. Yo lastimo, ofendo, las cosas no me salen bien. Creo que me falta sabiduría, Señor. Por favor, dame sabiduría. Y téngalo por seguro que el Señor le dará la sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le dará la sabiduría. Si nos falta sabiduría, solo tenemos que pedir al Señor. Porque para poder servir a Dios se necesita buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque a veces por falta de sabiduría hacemos cosas que no convienen, cosas que no están bien, que afectan el testimonio, que afectan la armonía, la paz. Y por eso es que hay que pedirle al Señor sabiduría. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Es gratis. Y no dice, bueno, el Señor ahí le va a dar una pizca de sabiduría. No, dice, el cual dará abundantemente y sin reproche. No le estaba diciendo, usted es bien chispudo, bien pilas, usted es bien sabio porque yo le di sabiduría. No. Le va a dar en abundancia y sin reproche. Y todos van a notar, ese hermano, esa hermana es bien sabia, bien sabio. Tiene una sabiduría tremenda.
¿De dónde sacó esa sabiduría? Dios se la está dando. Si se la dio a Salomón. Salomón fue el rey de Israel, el tercero, ¿verdad? Y cuando lo nombraron en una noche, él estaba durmiendo y Dios se le manifestó y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Hermano, si Dios se le apareciera a usted de noche y le dijera: fulano, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Ay, Señor, dame un auto último modelo, Señor. La mejor casa de la ciudad, Señor. Dame una cuenta en dólares, no solo en Guatemala, sino en las Islas Caimán. Yo he oído que allá también guardan, Señor. Cualquiera se emociona. Pero Salomón dijo: ¿qué voy a pedir? Algunos aprovecharían y dirían: Señor, acaba con mis enemigos de una vez. Pero dijo: Señor, yo soy joven, inexperto, y tengo a mi cargo este pueblo grande, tu pueblo. Y yo lo que te pido es sabiduría, porque no siquiera sé ni cómo entrar y salir. Yo necesito que me dé sabiduría. Y sabe, Dios le dijo: mira, por cuanto no has pedido riquezas, ni gloria, ni la vida de tus enemigos, ni nada de eso, yo te voy a hacer el hombre más sabio de toda la tierra en tu época. Ahí fue que Salomón se volvió sabio. Y hasta escribió el libro de Proverbios, que es un libro referente para muchos hoy, que escriben para motivación, que escriben para la vida cristiana, etcétera, hasta para negocios y empresas. Escribió también el libro de Eclesiastés, que es otro punto de vista, y el libro de Cantares. Y en esa época venían personas de lejos a oír su sabiduría. La reina del sur que vino de lejos, hermano, y decía: bienaventurados tus criados que te escuchan todos los días, que escuchan esa sabiduría. Había oído de tu sabiduría, pero sobrepasa mis expectativas, digo aquella reina, la reina de Sabá, que había venido de muy lejos a oír la sabiduría. El salmista escribe y dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Hermanos, si Dios lo llena a usted de sabiduría, la gente lo va a querer escuchar. Qué sabio es ese hombre, esa mujer, mi madre, mi padre, mi hermano, mi amigo. Qué sabio, qué sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Y aquello que parecía complejo, enredado, parecía más que resolver un crucigrama que no le hallaba por dónde, hermano, usted le va a hallar las soluciones. Usted va a ver las cosas con facilidad, porque Dios lo va a dotar de sabiduría. Así que aunque no se le haya aparecido en sueño, pero usted le puede pedir a Dios en oración: Señor, dame sabiduría. Como dice aquel canto bien antiguo, ¿verdad? No me acuerdo muy bien, pero dice: Señor, dame más sabiduría, que pueda yo con alegría alabarte a ti, Señor. Sí, sabiduría necesitamos de parte de Dios. La sabiduría es más que ejércitos, dice, más que fuerza, más que influencias humanas. La sabiduría es importante y usted y yo la necesitamos, hermano, en abundancia. El Señor dará sabiduría en abundancia.
A veces no sabemos cómo resolver un conflicto, un problema familiar o un asunto financiero o un problema de otra persona, etcétera. Hermano, la sabiduría viene de Dios. Le recomiendo que comience, aparte de orar, leyendo Proverbios y luego toda la palabra, y se va a llenar de la sabiduría de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa era la función de los apóstoles. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Por qué lo eligieron a él? Aquí lo dice: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Sumemos ahí la fe. La fe es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que le puede encontrar y que es galardonador de los que le buscan. Cuando el Señor fue a la tierra donde se crió, ¿verdad?, a Nazaret, dice que ahí no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y donde hay incredulidad, hermanos, no puede haber avances, no puede haber nada. Por eso dice Santiago: si alguno pide, que pida con fe, no dudando, porque si duda, es como la onda del mar que se mira y desaparece, y no crea que el tal va a recibir algo. No va a recibir nada. Tiene que hacerlo con fe, creyéndolo, confesándolo. Y es que a veces, hermanos, la razón nos traiciona. La fe dice: Dios es poderoso, para Él no hay nada imposible, con Él se puede, y al que cree todo le es posible. Y la razón le dice: pero no tienes el dinero, no tienes la salud, no tienes la edad, no tienes la influencia, no se puede. Y le dice: es que es imposible. Ay, hermano, la razón nos traiciona y nos ataca muchas veces, pero acuérdese que la fe es superior a la razón. Y entonces hay que decirle: Señor, mi razón dice una cosa, pero yo te creo a ti, a tu palabra y a tu poder, y yo sé que tú lo puedes hacer, y tú lo vas a hacer, y con tu ayuda lo vamos a lograr, y lo vamos a alcanzar para la gloria de tu nombre, Señor. Y lo vamos a lograr. Y usted sabe que todo lo que aquí hemos logrado ha sido por la fe. Muchos me preguntan: ¿y cuál es el presupuesto? ¿Y quiénes son los financistas? Ni que fuera un partido político, ¿verdad? No, por la fe Dios ha sido fiel. Ha tocado corazones, nos ha dado la sabiduría, etcétera, y hemos logrado lo que hemos logrado por la gracia de Dios. Porque Dios es bueno. La razón dice una cosa, pero la fe dice: sí se puede. La razón dice: no se puede. La razón dice: sí se puede. Porque acuérdense que Dios no depende de las circunstancias. Por eso dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No dice de acuerdo a la bolsa de valores de Nueva York, o si ya no hace guerra Rusia. No, hermanos. Dependemos de Dios. Y Dios ha sido fiel. Y nuestra fe nos dice: Dios es fiel, Dios es proveedor, Dios va a glorificar su nombre, y en el nombre de Dios haremos maravillas e iremos adelante con su ayuda. Tómelo muy en cuenta. Así que eligieron entonces a Esteban porque era varón lleno de fe. Solo le voy a contar un testimonio micro, así entre paréntesis. Hace muchos años atrás,
cuando apenas se comenzaba la obra, la situación era muy difícil. Y lo clásico era vender tamales para ayudar la obra, y no 10 tamalitos, sino holladas enteras. Y un pastor tenía su pick-up, estaban pagando un terreno y construyendo un templo, y salían con megáfono, con fe, diciendo tamales cristianos a tanto, y la gente salía y se maravillaba, y decía tamales cristianos. Pero un día estaban echando las ollas al pick-up, y uno de sus colaboradores le dice: ay, pastor, pero son muchos tamales, ¿será que los vamos a vender? Le dijo: hijo, bájate. No, pastor, perdón, no. Si te vas, hoy sí no vamos a vender los tamales. Mejor quédate, y a la próxima que tengas fe, te vas con nosotros. Lo bajaron, hermano. Y el otro dijo: ¿qué tuve que haber hablado incrédulamente? A la otra vez ya no dijo nada, ahí sí se subió para ayudar. ¿Acaso a veces, hermano, Dios está obrando ya y nosotros todavía dudando, hermanos? Por eso eligieron a Esteban, varón lleno de fe. También eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los religiosos se estaban convirtiendo, hermanos, porque había una iglesia viva, una iglesia poderosa en el Espíritu Santo de Dios. Y crecía la palabra del Señor. Cuando dice crecía la palabra de Dios, quiere decir que eran más y más y más los que predicaban, los que enseñaban la palabra de Dios en el templo, en las casas, en los lugares públicos, donde sea. Y entonces crecía y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Si queremos crecimiento, tenemos que regar la semilla. ¿Qué dice la Biblia? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo cae a tierra, muere ahí, surge, ¿verdad? Germina la planta y luego da fruto en abundancia para la gloria de Dios. Así también, hermanos, nosotros tenemos que seguir sembrando la palabra de Dios. Sigamos orando por la salvación de las almas, y al familiar, al vecino, al amigo, compañero de estudios, de trabajo, a unas personas extrañas que a veces logramos conversar con ellos. Hermanos, hablemosles la palabra, compartamos el mensaje del evangelio, regalémosles una Biblia, invitémoslos a la iglesia, invitémoslos a escuchar el programa de radio. Hermanos, hagamos algo por la salvación de las almas. Como dijo el Señor, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, y así era en cuanto al trigo normal. Pero yo les digo, dijo el Señor, alzad vuestros ojos y ved que los campos están blancos y listos para cosechar. ¿Qué quiso decir? Hay multitud de almas que están necesitadas de la palabra y necesitadas de Dios, y lo único que tenemos es que hablar, que invitar, que compartir el mensaje de Dios para que vengan a los pies del Señor. Sin importar cuál sea nuestro cargo o posición en la iglesia, todos somos llamados a compartir el mensaje de Dios. No solamente nosotros ir al cielo solos, sino compartir el mensaje de Dios de una u otra forma. Si usted le dice al Señor: ayúdame, Padre, que yo pueda compartir el mensaje. Tal vez no he ido al instituto, no tengo una licenciatura en teología, no tengo gran conocimiento, pero tengo mi experiencia contigo, Señor, y tengo tu palabra suficiente para poder compartir el mensaje de salvación. Conocí a una persona que tenía un compromiso muy grande con Dios. Cuando Dios lo llamó al servicio de la obra,
Él dijo, yo le he prometido a Dios que no me puedo ir a dormir sin haberle hablado hoy mínimo, o sea, cada día mínimo a una persona del Señor. Y a veces llegaba del trabajo corriendo, pasaba directo al culto y le decía a la mamá, guárdeme la cenita, ya regreso. Es que hoy sí no le he podido hablar a nadie, voy a ir al parque rapidito. Ahí estaba como a 2 cuadras del parque, y se iba al parque rapidito y se encontraba al que fuera, niño, joven, dama, caballero, y le compartía el mensaje de Dios. Y ya regresaba, y decía, ahora sí, yo ya le cumplí a Dios, hoy sí me he podido dormir tranquilo, deme mi comidita. Y uno se pone a pensar, qué compromiso más tremendo, ¿verdad?, que tenía con Dios. Decir, hoy no me puedo ir a dormir si no le he hablado por lo menos a uno. Ahí tenemos claros ejemplos de personas que tienen un compromiso grande con Dios. Dios nos ayude. Acuérdese que los requisitos para servir a Dios son buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y agregamos, y de fe. Póngase de pie, hermano, y lo vamos a repetir todos. ¿Está listo? Los requisitos son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de fe. Les hemos presentado la segunda y última parte del mensaje titulado Requisitos para servir a Dios. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.